El día de hoy voy a presentar las similitudes del dengue, zika y chikungunya para la cátedra de infectología dictada por el Dr. Mauricio Palacio Ceballos. Mi nombre es Doménica Michel Briones García y pertenezco al paralelo B. Podemos acotar que las enfermedades producidas por el virus del dengue, zika y chikungunya son producto de la picadura de un mosquito hembra del género Aedes aegypti que está infectado con alguno de los virus. La diseminación del virus se atribuye a el viaje de las personas sanas hacia zonas afectadas con el virus o la diseminación global del principal vector de transmisión. Tenemos que acotar también que los pacientes pueden cursar asintomáticos, sin embargo las sintomatologías de las tres enfermedades son muy parecidas, por lo cual hay que aprender a diferenciar entre sus semejanzas y diferencias. Vamos a empezar con el dengue. El dengue es una enfermedad muy dinámica a pesar de ser de corta duración, máximo una semana en el 90% de los casos. Su expresión puede modificarse con el paso de los días y puede agravar de manera abrupta, de manera súbita. Su inicio se da tras un periodo de incubación de 4 a 10 días y presenta tres estadios o fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril puede durar de 2 a 7 días, aunque su duración es muy variable. Esta de aquí presenta enrojecimiento facial, eritema generalizado, puede cursar con artralgias, mialgias, con cefaleas. También es muy común que el paciente presente enrojecimiento y dolor en el área faríngea. Y otros síntomas comunes son las náuseas, el vómito y la diarrea. En la fase crítica, esta fase dura de 2 a 3 días y va a coincidir con la extravasación del plasma. La temperatura corporal va a disminuir de 37 a 37.5 o 38 grados centígrados o menos, y esta se va a mantener. Y en pacientes, la salida del plasma del espacio intravascular va a aumentar la permeabilidad capilar y también va a aumentar de manera progresiva el hematocrito, y esto va a ser a marcar el inicio de la fase crítica. La fase de recuperación, en esta fase el paciente mejora notablemente, aunque en algunos casos puede haber alguna sobrecarga líquida o sobrecarga hídrica, y también pueden presentarse infecciones bacterianas sobreañadidas. El manejo adecuado de esta enfermedad va a depender mucho del reconocimiento precoz de signos de alarma, del monitoreo continuo de la enfermedad, y también va a depender de lo que es una reposición de líquidos con inicio oportuno. También es necesario que se maneje una historia clínica, se revise una historia clínica de manera exhaustiva, y que el examen físico sea muy exhaustivo, completo. En el tratamiento tenemos que no hay un tratamiento específico, pero se trata en la sintomatología con acetaminofén o paracetamol. Es muy importante la reposición de líquidos y el reposo del paciente. Y como control tenemos que podemos evitar los depósitos de agua, ya que estos sirven como criaderos de mosquitos. Hay algunas recomendaciones como cambiar el agua de los floreros y de los bebederos de los animales de una manera frecuente, no tener frascos con agua en depósito durante un prolongado tiempo, lavar los tanques de agua de manera frecuente. Se tiene que dormir con mosquitero específicamente también cuando un paciente esté infectado con el virus del dengue, para que de esta manera otros mosquitos no le piquen y se contagien y lo propaguen. Ahora vamos a hablar acerca del Zika. En las clínicas y estadios podemos decir que los síntomas aparecen generalmente después de un periodo de incubación de 3 a 12 días. Estos pueden cursar con erupciones, con conjuntivitis, con fiebre, mialgias, artralgias y cefaleas, y tienden a tener una duración de 4 a 7 días. Lo vamos a manejar de acuerdo a criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. En los criterios clínicos tenemos uno específico, que es un exantema maculopapular, y este de aquí puede estar o no puede estar acompañado con un aumento de la temperatura corporal. Este exantema maculopapular tiene que estar acompañado con otros síntomas como las mialgias, artralgias o una conjuntivitis no purulenta. En cuanto a los criterios epidemiológicos, tenemos que
el paciente tiene que tener predominancia de vivir en un lugar donde existan los vectores y hablando un poco de las embarazadas, como estas constituyen un grupo de riesgo de malformaciones en el feto, en el bebé, no es necesario que exista un criterio clínico siempre y cuando exista un criterio epidemiológico para poder hacerle los criterios de laboratorio. En esto tenemos que tener el aislamiento de virus en una muestra clínica, ya sea de sangre o de orina, la detección del ácido nucleico también en una muestra clínica y la detección de anticuerpos neutralizantes en suero con muestras de IgM positivas. El tratamiento, como ya hablamos, tenemos un tratamiento de soporte, el paracetamol, muy importante, reposición de líquidos y reposo. También se podrían administrar algunos antihistamínicos. Y el control son las mismas recomendaciones. En este caso, evitar los depósitos de agua, como ya mencionamos, utilizar repelentes, ropa larga y utilizar mosquiteros. Bueno, en lo que es el chikungunya, la sintomatología va a empezar a aparecer después de un periodo de incubación de 3 a 7 días. Es común que aparezcan fiebres y dolores debilitantes y esta enfermedad va a tener 2 estadios o 2 fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda va a poder durar hasta 10 días y tiene una actividad característica que es la fiebre, las artralgias y el rash. La fiebre, como ya dije, tiene un inicio abrupto y esta va a ceder muy poco ante el uso de antipiréticos. Esta fiebre va a poder venir acompañada de otra sintomatología como la anorexia o la cefalea y unos 4 o 5 días después del inicio de la fiebre o del cuadro clínico pueden aparecer en el 40-50% de los casos las manifestaciones dermatológicas, afectaciones en la piel. En este caso va a aparecer un rash maculopapular que va a desaparecer ante la presión y que va a ser predominante en tórax, extremidades, cara y algunas veces puede aparecer en plantas de manos y plantas de pies. Las manifestaciones oculares pueden aparecer tanto en fase aguda como en fase crónica. La fase crónica va a consistir en una persistencia de los síntomas por más de 3 meses y esto de aquí va a afectar notablemente la calidad de vida del paciente, ya que van a presentar rigidez matinal o dolor articular persistente, incluso hasta 3 años después de la contracción de la enfermedad. Como manejo de tratamiento, ya sabemos que no existe ningún antivírico específico para tratarla y el manejo clínico se va a centrar en aliviar los síntomas. Entre ellos, como tenemos el dolor articular, podemos utilizar antipiréticos o AINES como el diclofenaco o el ibuprofeno para poder tratarla. En caso de que exista prurito, se pueden utilizar lociones humectantes o lociones a base de óxido de zinc y el control, como ya sabemos, las mismas recomendaciones en las anteriores. Lo importante es luchar contra los mosquitos vectores eliminando los depósitos de agua, utilizando repelentes y mosquitos. Bueno, aquí tenemos un cuadro que va a resumir las diferencias y las semejanzas del dengue, chikungunya y zika. Tenemos, como ya hablamos, periodo de incubación del dengue, 4 a 10 días después de la picadura del mosquito. El chikungunya, el periodo de incubación es de 3 a 7 días y del Zika de 3 a 12 días. La duración del dengue de 2 a 7 días, el chikungunya 3 a 10 días, Zika 4 a 7 días. El cuadro clínico, aquí tenemos detallado que el dengue, el Zika y el chikungunya tienen como semejanza que los tres van a presentar dolor de cabeza y cansancio, las náuseas va a presentarlas por lo general el dengue, el vómito la va a presentar por lo general el dengue y el chikungunya, diarrea únicamente va a presentar el Zika, la fiebre en el dengue se presenta un 40 grados centígrados de fiebre, de temperatura, con sudoración. El chikungunya tiene inicio súbito, como hablamos, 40 grados centígrados de temperatura, y el Zika va a tener una temperatura, aumento de temperatura leve, de 37 grados a 38 grados. Erupciones cutáneas, las 3 enfermedades, dolores musculares y articulares, las 3 enfermedades, aunque es más notoria en el Zika, la falta de apetito o anorexia, las 3 enfermedades, agrandamiento de ganglios linfáticos únicamente tendrá el Zika, inflamación de manos y piel, chikungunya y Zika,
dolor alrededor de los ojos únicamente dengue y conjuntivitis el Zika. Muchas gracias.